Con Cecilia Todesca, la vicejefa de Gabinete de la Nación, que está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Cecilia? Buenos días. Andrés Lerner te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Cecilia, bueno, nada, jornada de muchas novedades en materia económica la de ayer, ¿no? Y queda mucho para el análisis, pero en principio, nada, el primer disparador es este 99% de acreedores que quedan adentro del acuerdo que alcanzó Martín Guzmán. ¿Qué significa esto para la Argentina? Esto significa haber podido acomodar la inmensa deuda que dejó el gobierno de Macri en un cronograma que es posible de pagar para la Argentina. Eso significa. Y ese nivel de aceptación lo que significa también es que no vamos a tener los famosos holdouts o fondos buitres, que los que nos escuchan deben recordar, sí, que son porciones de la deuda que quedan fuera de la renegociación y que luego su negocio es ir a juicio y cobrar el 100% del bono, y no solo eso, sino los intereses acumulados y todo lo demás. Hay fondos extranjeros que están dedicados directamente a eso, por eso le llaman fondos buitres, porque no compran los bonos originalmente, digamos, como una inversión genuina, sino que compran esos bonos cuando ya están defaulteados. Claro. Los compran a valor vil y después lo que tienen básicamente son bufetes de abogados muy especializados y tiempo. Empiezan un juicio y tardarán más, tardarán menos, finalmente se llevan una super ganancia. Entonces, este resultado que obtuvo el ministro Guzmán es muy importante porque despeja el cronograma de la deuda y también despeja a estos animales voladores picoteándonos, que ya todos recordamos porque no fue hace tanto que lo vivimos. Y ahora, bueno, más allá de que falta renegociar, ¿no?, la deuda de las provincias, ayer Martín Guzmán lo decía de una manera muy clara, ¿no?, que justamente la caja de los dólares que tiene el país es una sola, más allá de que cada provincia haya ido tomando deuda en dólares. Queda renegociar, por supuesto, con el Fondo Monetario Internacional, pero esto también es un puntapié interesante, ¿no?, para relanzar en el gobierno la agenda de reactivación económica, ¿no? Sí, es muy importante esa explicación que dio el ministro Guzmán. Creo que es una explicación que todos tenemos que entender. Los dólares solo se generan genuinamente por el lado de las exportaciones, es decir, cuando exportás más de lo que importás, pueden ser bienes, pueden ser servicios, ese saldo es el saldo que te permite a vos atender todo lo demás. Por eso es tan importante que la Argentina vaya mostrando pausadamente, pero que lo vaya mostrando, un aumento de las exportaciones. Y por eso también es muy importante esta idea de hay un solo lugar donde están los dólares genuinos, y tenemos que ver muy bien en qué los utilizamos. Claro, justamente, bueno, los dólares genuinos son un tema importante y son un recurso escaso, ¿no? Si vamos sí a la teoría económica básica, es un recurso escaso el cual hay que ir administrando. ¿Están pensando en tomar alguna medida en cuanto al famoso dólar ahorro? ¿Podría venir quizás por el lado de estimular también a que quienes compren dólares para ahorrar los dejen efectivamente en el banco? Porque no es lo mismo comprar dólares y dejarlos en el banco que meterlos abajo del colchón. Sí, esto para que la gente sepa, los dólares, cuando vos compras dólares y los depositas en tu banco, lo que sucede es que ese banco puede prestarle esos dólares a los exportadores o a los importadores. Es decir, que eso hace un link con la economía real, ¿sí? Vos te convertís a través de tus dólares que depositaste en tu cuenta en el banco en una vía de financiamiento del sector productivo. A su vez, los dólares que no se prestan están dentro de las reservas del Banco Central, encajados. Es decir, los bancos no pueden hacer otra cosa que prestárselo a quien tiene ingreso en dólares, ¿sí? Claro. Eso es muy importante. Por eso, en los últimos episodios que ha habido, que han sido varios a lo largo de los últimos 20 años, de retiro de depósitos en dólares, nunca hubo problema en devolver esos depósitos, ¿sí? Porque quienes tenían esos préstamos los tienen ingresos en dólares o bien claro, están en el Banco Central. Esa es una reglamentación que se puso en el 2002 y que ha sido muy efectiva y que le da mucha estabilidad al sistema financiero argentino. Entonces es importante recordar, porque cada tanto aparecen fantasmas alrededor de este tema y no hay nada ahí que no se sepa ya a esta altura. Es una medida macroprudencial que desarrolló la Argentina, que es propia de la Argentina, que tiene que ver con su nivel de bimonetarismo y que ha funcionado muy bien. Claro. Luego, el uso de los dólares, sí, es el uso estratégico de los dólares. Para producir, nosotros necesitamos dólares, porque necesitamos importaciones en la forma de insumos, en la forma de maquinarias, en la forma de servicios. Por eso nosotros decimos que tenemos que darle la derecha a esto, a los dólares para la producción. Y ahí hay un triángulo, digamos, que hay que llevar en equilibrio, que básicamente es la tasa de interés, para que la gente que tenga pesos se quede en pesos y no pierda contra la inflación,
el tipo de cambio, es decir, no dejar que el tipo de cambio se aprecie para no estimular una expectativa de devaluación, y los controles cambiarios, o cepo, como uno lo quiera llamar, que también en el caso argentino son, por lo menos en estas circunstancias, inevitables. Entonces esas tres variables tienen que ir juntitas, tienen que mostrar un equilibrio. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero bueno, es lo que tenemos que hacer y se puede hacer. Claro. ¿Y esperan que en los próximos meses se empiece a achicar esta brecha que hay entre el dólar oficial y el dólar ilegal? Bueno, además de nuestros problemas estructurales, en lo que va de 2020 nosotros tuvimos dos impactos adicionales sobre el mercado cambiario. El primero es todo el proceso de renegociación de la deuda, que ahora está llegando a su fin, con lo cual ahí deberíamos ver ahí deberíamos ver que la economía se tranquiliza un poco en términos de los bonos que van y vienen de un lado para el otro y los efectos que tiene sobre el mercado cambiario. La otra cuestión es que el mercado cambiario en general funciona también alimentado por el turismo, entre otras cosas, y el turismo desapareció. Entonces, si bien no tenemos el déficit, porque los argentinos y las argentinas solemos viajar mucho, tampoco tenemos la oferta de dólares en el mercado informal, que en general viene de la mano de los turistas. Entonces, la pandemia por un lado y la renegociación de la deuda por el otro, introdujeron algunos cambios y algunos cimbronazos en el mercado cambiario que deberían ir cediendo a medida que las cosas se van normalizando. O sea, esperan que haya alguna reducción de esa brecha. Sí, lo esperamos, sí. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, por eso nosotros estamos mirando las variables todos los días, todas las semanas, no descartamos nada, tampoco, viste, cada tanto en los diarios sale, pero ahora van a hacer tal cosa, pero ahora van a hacer tal cosa. Bueno, esos son los periodistas tratando de tirar primicias que a veces no me queda claro de dónde sacan, pero nosotros todas las semanas repasamos todas las variables y vemos cómo podemos ajustar nuestras políticas a la realidad que se observa, ¿no? Claro. Otra de las cuestiones que se habló mucho a partir de la conferencia que brindaron ayer Martín Guzmán junto al presidente de la Nación es de este déficit del 4,5% que traería el presupuesto planeado para el año que viene. ¿Por qué hay tanta crítica? ¿Crees que se puede arribar esa cifra, que es una cifra que también permite, digamos, sostener el rol del Estado en medio de esta crisis? Claro, esto es fundamental. Nosotros este año, si ustedes recuerdan, cuando iniciamos el gobierno teníamos un objetivo de déficit primario que era completamente distinto al que vamos a tener. Sí. Y sin embargo, cuando llegó la pandemia, era evidente que nosotros no podíamos seguir pensando en el número que teníamos al inicio del año y que lo que había que hacer era completamente distinto. El sector público tenía que salir a gastar para proteger a las empresas y a los trabajadores y las trabajadoras, y eso fue lo que se hizo. Y por eso este año vamos a tener un déficit primario muy, muy grande. Tenemos cómo financiarlo este año, pero obviamente no podemos seguir con este nivel de déficit el año que viene porque no tendríamos cómo financiarlo. Sí. Sin embargo, tampoco podemos hacer un ajuste, porque si nosotros hacemos un ajuste ahora, a la salida de la pandemia, cuando las empresas apenas se están recuperando, estaríamos cometiendo un error. Claro. Entonces nosotros tenemos que seguir impulsando el gasto público, que para que se entienda, el gasto público también son obras, entre muchas otras cosas más, ingresos para las personas y programas de protección de las empresas, y al mismo tiempo tenemos que colaborar, y eso también es gasto público, a través del crédito productivo. El crédito productivo no es que lo pone en su conjunto solo el Estado, también están los bancos, pero nosotros financiamos a veces tasa, a veces ponemos garantías, y eso hace que las pymes se hayan podido financiar aún durante el proceso de la pandemia en valores muy, muy importantes. El crédito es fundamental para poder crecer. Entonces, estas dos cosas, el gasto público por un lado, el crédito por el otro, el crédito productivo, hay que financiarlo, más todas las otras políticas típicas del sector público, salud, educación, jubilaciones, con lo cual no podemos plantear un escenario de equilibrio fiscal para el año que viene, no sería creíble. Lo que hay que hacer es una trayectoria que converja al equilibrio. Claro, hay algunos que están muy apurados para que se haga el ajuste, ¿no? Evidentemente hay algunos sectores. Sí, pero ese es un canto de sirenas que no hay que escuchar, porque eso es un error. Eso es un error, eso sería tirarnos un tiro en los pies. Nosotros tenemos que estar al lado de los empresarios, al lado de los trabajadores y las trabajadoras, al lado de los jubilados, al lado de todos los que necesitan una ayuda, y además, sobre todo desde el punto de vista de la producción, ¿no? Aquí hay muchas capacidades, lo que necesitamos es superar primero el golpe de lo que fueron los últimos 2 años de Macri y luego el efecto de la pandemia. Y bueno, el rol del Estado allí es indelegable. La última, Cecilia, en ese sentido, ¿no? Hablando decías, bueno, es un déficit que el Estado puede financiar, ¿no? El de este año, con la dificultad que trae, obviamente. Una de las herramientas para financiar todo este gasto extra que trajo la pandemia es este proyecto
proyecto que entró al Congreso de la Nación, ¿no? Este aporte solidario de emergencia que se pide por única vez. ¿Qué importancia tendría que esto se sancione? No, lo interesante de esto es que de qué modo se financia el Estado también tiene un correlato desde el punto de vista de la distribución del ingreso. El sector público básicamente lo que hace es redistribuir ingresos, cobra impuestos por un lado y produce gastos con esos ingresos en salud, en educación, en ciencia y tecnología. Ahora, la verdad que no es lo mismo si yo cobro un punto más de IVA que si cobro un impuesto a las grandes fortunas, porque el IVA se lo estoy cobrando a todos, se lo estoy cobrando al que menos tiene de igual modo que al que más tiene. Sí. Un impuesto de las características como las que vos describís impacta sobre personas que tienen un nivel de patrimonio donde obviamente ninguno de sus necesidades básicas están siendo afectadas, ¿no es cierto? Claro, totalmente. Y en ese sentido me imagino que más allá de este aporte de emergencia que se está pidiendo por el tema de la pandemia, también en algún momento habrá que rediscutir, ¿no? Una reforma impositiva en la Argentina, porque como decías, alrededor del 70% de lo que se recauda en impuestos en Argentina proviene de impuestos regresivos. Sí, y eso fue muy evidente durante el gobierno de Macri. Se bajaron los impuestos y los impuestos que se bajaron son los impuestos sobre los sectores de mayores ingresos. Claro. Es decir, que ese porcentaje aumentó durante el gobierno de Macri y eso es lo que hay que volver a tunear, digamos. Y esto no es antiempresa, antipersonas que les vaya bien, porque empieza toda esta cosa de bueno, pero no les gusta que a la gente les vaya bien y quieren castigar a los empresarios, pero no tiene nada, absolutamente nada que ver con eso, porque de hecho nuestro programa es un programa de desarrollo productivo, con lo cual estamos al lado de las empresas. Yo solo te voy a dar un número porque la verdad que a veces cuando se dicen esas cosas, los 4 ATP, ahora se están inscribiendo las empresas para el número 5, pero los 4 ATP que nosotros llevamos pagados, que es recursos directos que fueron a parar a los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras del sector privado, acumulan un gasto de 150.000 millones de pesos. Claro. Entonces, cuando nos dicen que nosotros tenemos una mirada antiempresaria, antiinversión y todo lo demás, la verdad, eso son palabras vacías. Sí. 150.000 millones de pesos, nada más que en cuatro rondas del ATP. Claro, nunca en la historia económica de la Argentina hubo un programa de semejante magnitud. Es todo para el sector privado, para todos los sectores de la economía.